Durante la puesta en marcha del Congreso Internacional Orientar la Educación de los Jóvenes, organizado por Cobaes y Editorial Pearson, en el que participaron más de 1 millar de maestros e investigadores del Estado y del país, el director general de Cobaes, Juan de Dios Palazuelos Cabanillas, expresó que hay que brindarle al joven la hospitalidad humana durante su estancia en el espacio escolar. Por cada estudiante de preparatoria debe haber un profesor y directivo con el compromiso ético, moral y cultural y social de acogerlo, orientarlo y brindarle la hospitalidad humana durante su estancia en el espacio escolar, a fin de coadyuvar con la triada esencial en la formación de un ciudadano decente. El evento académico se realizó en el Centro de Convenciones de Mazatlán el 11, 12 y 13 de septiembre de 2013, con la presencia de autoridades educativas de gobierno del Estado, Editorial Pearson y reconocidos expositores de Colombia, Francia, España y México. En la ceremonia de inauguración, el secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Dr. Francisco Frías Castro, en representación del gobernador del estado, Mario López Valdés, destacó: la educación es el motor, la energía que transforma a los pueblos. Nuestro reto, nuestro desafío es entregarle a esas generaciones la mejor educación posible para que ellos sean los que transformen y resuelvan los retos de su tiempo. Este evento ya va registrado en la ruta del nuevo modelo educativo. Por otra parte, el secretario de Innovación Gubernamental, Karim Pechir Espinosa de los Monteros, urgió a romper la brecha generacional que existe hoy entre los niños y maestros. El romper la brecha tan grande que hay generacional entre nosotros, los que nos encontramos aquí, y entre los niños que ya con un dedo saben mover una computadora y un iPad, y nosotros apenas estamos aprendiendo a cómo utilizar esas herramientas. El director de K12 de Pearson Educación para México, Centroamérica y el Caribe, Santiago Gutiérrez Valencia, comentó que el modelo pedagógico de Cobaes se destaca por su pertinencia educativa. El estado de Sinaloa y Cobaes siempre es un ejemplo para estudiar. Siempre nos están preguntando qué es lo que hace Cobaes en Pearson, México, para que la educación siempre prospere. En representación de los maestros sinaloenses, asistió el secretario general de la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, José Silvino Zavala Araujo, quien aseguró que el magisterio siempre ha tenido disposición a actualizarse, profesionalizarse y avanzar. No podemos entender un magisterio que siga pensando en el siglo XIX. Para tener alumnos del siglo XXI, necesitamos también maestros del siglo XXI. Pero también tenemos que tener autoridades del siglo XXI, padres del siglo XXI e infraestructura del siglo XXI. Entendemos que el Colegio de Bachilleres ha entendido ese proceso de transformación. En el primer día de actividades del Congreso, el doctor Ramón Mínguez Vallejos de la Universidad de Murcia, España, impartió la conferencia La educación moral como pedagogía de la alteridad. Dice Levinas: el incontestable valor está en la certeza de que hay que poner al otro en primer lugar. Educar es hacerse cargo del otro. Y es hacerse cargo del otro, es encargarse de uno, es ponerse en las espaldas al otro. Cuando digo el otro, puede dar la impresión de que es una persona en general, y me refiero a ese otro concreto, a ese chamaco, chamaca, a ese chiquillo, chiquilla, a ese joven que está delante de mí y me lanza una pregunta diciendo: ¿qué hay de lo mío? Recuerden que yo empecé mi intervención con preguntas. Y si no me hago preguntas, ¿qué le voy a dar? Educar es hacerse cargo del otro.
De la misma forma, el ingeniero José Antonio Malacón Díaz del Centro de Estudios Justo Sierra de México ofreció la conferencia Inclusión Educativa, Cambios para Avanzar, mientras que el doctor Nicolás Malinowski de la Universidad Multidiversidad del Pensamiento Complejo habló de la complejidad y transdisciplinariedad educativa. Es la educación inclusiva. Es una concepción educativa asentada en el más profundo humanismo. Una educación concebida y enderezada a formar ciudadanos para la diversidad y la complejidad de hoy y el de mañana, para la realidad de aquí y la realidad del mundo. Atender la diversidad como un valor, como el gran reto precisamente o la gran oportunidad de crecer. Hoy en día, todo el problema de la ciencia moderna, desde 3 siglos aproximadamente, desde Descartes, en muchos aspectos, pues se ha fundado sobre un rechazo de la complejidad. No, la ciencia se funda sobre los problemas complicados, matemática en particular, las cuestiones disciplinarias, cada uno en su disciplina sin tocar los demás, y las cuestiones complejas se dejaron por un lado. Al término de las conferencias, los participantes asistieron a los talleres de su elección, entre los que destacaron el cultivo de valores en la formación de la ciudadanía, la educación moral como pedagogía de la alteridad, el aula mente social como constructo didáctico complejo, líderes pedagógicos con sentido humano y el panel El enfoque humanista en la educación para jóvenes. El segundo día de actividades se realizaron 2 conferencias magistrales, la perspectiva humanista del enfoque socioformativo en la educación para jóvenes de la doctora Nelly Milady López Rodríguez de la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga, Colombia, y del doctor Luis Llorens Báez, quien expuso acerca de la docencia y habilidades digitales, un binomio ineludible en la educación para jóvenes. Una vez más, los asistentes al Congreso acudieron a los talleres que impartieron los reconocidos investigadores y académicos. Entre ellos destacan Educar para la Felicidad, Bullying, Ciberbullying y otras formas de violencia escolar, su detección, prevención y manejo. Metodologías para el análisis, reflexión e intervención sobre la práctica docente en la educación para jóvenes, y el panel La educación con enfoque pedagógico y el uso de la tecnología para favorecer aprendizajes significativos. De esta forma culminó el Congreso Internacional Orientar la Educación de los Jóvenes, un espacio de reflexión que permitió comprender que los jóvenes son la presente generación que reclama inclusión y atención educativa pertinente y perdurable en el nivel medio superior.